Hola, buenos días. Somos Mónica Jáñez Chaguaceda, Alba Boada Oriol y Laura Pérez Rodríguez y a continuación nos vamos a hablar de Adobe InDesign. En la presentación vamos a empezar con una introducción sobre qué es el Desktop Publishing. Después vamos a explicar Adobe InDesign, una práctica que hemos llevado a cabo, observaciones y comparaciones y las conclusiones que hemos sacado del trabajo. Lo primero, el Desktop Publishing o autoedición en español, consiste en la creación de documentos usando herramientas específicas de composición y diseño para crear una gran variedad de material maquetado para su publicación. Y los formatos más comunes los tenéis ahí en la presentación. ¿Qué es el Adobe InDesign y para qué sirve? Bueno, es una de las aplicaciones más conocidas de este sector de maquetación que salió al mercado por primera vez en 1999 como respuesta de Adobe al programa de la competencia QuackExpress. Gracias a esta aplicación es posible llevar a cabo todo tipo de proyectos, desde libros electrónicos o físicos, periódicos, flyers, etc. Es un programa de calidad, muy versátil y que da muchas garantías, por eso es el número 1 del mercado. Su diseño ha evolucionado con el paso del tiempo y tiene muchas similitudes con Photoshop o Illustrator, lo que hace que sea mucho más sencillo utilizarlo. Además, permite editar y exportar en una gran variedad de formatos. ¿Cómo y dónde obtener el programa? Adobe InDesign se puede descargar en la página directamente, página web de Adobe InDesign. Además, Adobe ofrece tarifas que se adaptan al usuario, como para estudiantes y profesores, escuelas, universidades, empresas y una versión gratuita de 7 días. InDesign en la traducción. Hoy en día todos los programas de traducción asistida utilizados por los traductores profesionales tienen la capacidad de filtrar el texto de archivos de InDesign. ¿Qué problemas pueden surgir? Pues a la hora de maquetación, la diferencia de extensión de un idioma a otro, del texto original al texto meta, como por ejemplo, si tomamos de referencia al inglés, se puede esperar una extensión al español del 20%, al alemán del 30% o al italiano del 10%. Otro problema sería el texto sobre imágenes, en folletos, catálogos, manuales, etc. Cuando añadimos texto a una imagen o ilustración que vincularemos en nuestro documento InDesign, lo podemos hacer de dos maneras. Añadir el texto directamente en el programa de edición de imagen o crear cajas de texto sobre las imágenes vinculadas a InDesign. Un ejemplo, si tenemos un catálogo con 100 imágenes con texto en 10 idiomas, con el primer método se tardarían una media de 50 horas, mientras que con el segundo estas podrían verse reducidas a entre 5 y 10 horas de trabajo. Y ahora pasamos a hablar de la práctica de traducción que hemos hecho con InDesign. Para comprender mejor el funcionamiento de InDesign y ver si realmente era útil para hacer un proyecto de traducción, decidimos llevar a cabo una práctica. Primero nos planteamos en qué formato hacerla, ya que se puede hacer en PDF, en JPG y en diferentes formatos. Finalmente decidimos hacerlo en formato InDesign, ya que no somos expertas en el tema y nos parecía un poco más sencillo y que podíamos dar con un producto final más adecuado. Lo que hicimos fue traducir una plantilla de un periódico del inglés al español. Para realizar esta práctica decidimos descargarnos el programa en dos sistemas operativos diferentes, que son Mac de Apple y Windows de Microsoft. De esta manera también podemos aprovechar para ver cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias que tiene este programa en los distintos sistemas operativos. Para empezar, aunque ambas teníamos el ordenador con el español como idioma predeterminado, en Mac el programa se descargó automáticamente en inglés y en Windows se descargó en español. Si echamos un primer vistazo, como bien podéis ver en las imágenes de aquí, podemos observar que la estética de InDesign en ambos sistemas es muy parecida. En ambos casos se ve un programa muy ordenado y muy estético, pero si prestamos más atención podemos ver que hay algunas diferencias puntuales en las herramientas. Ambos sistemas operativos cuentan con las mismas herramientas, pero hay algunas cuyo icono o cuya distribución cambia en función del sistema.
También vale la pena hablar de las fuentes. Lo primero que hace el programa cuando abrimos un archivo es detectar las fuentes que no tenemos. En este caso, como vemos en las imágenes 1 y 2, nos dice exactamente las fuentes que no tenemos y nos ofrece cambiarlas por otras que sí disponemos. Como buenos traductores y maquetadores, lo que deberíamos hacer sería descargar las fuentes que no tenemos para poder hacer un trabajo correcto. Si reemplazamos las fuentes, lo que va a pasar va a ser que el cuadro de texto, como vemos en la imagen 3, nos va a salir en rojo y por mucho que intentemos editarlo, el programa no nos va a dejar. Aparte de todo eso, cuando tuvimos claro cómo utilizar el programa, la traducción no nos presentó mayor problema. Fue bastante sencillo. También hay que decir que no fue un proyecto demasiado difícil. Realmente tuvimos que hacer una búsqueda terminológica como haríamos en cualquier otra traducción. En este caso, por ejemplo, de cómo debíamos poner las fechas de forma correcta en un periódico, hacer algún cambio de moneda de dólares a euros, pero no nos presentó mayor problema la traducción. En cuanto a la maquetación, tampoco era una maquetación de especial dificultad, pero para principiantes nos fue muy bien para el proceso de autoformación. Tuvimos que cambiar ciertos tamaños de letra, reajustar títulos, intentar traducir de forma que no fuera demasiado extenso, ya que del inglés al español suele extenderse el texto y lo que intentamos fue ser lo más fieles que podíamos al original. Una vez finalizada la traducción, estuvimos mirando cómo exportar el proyecto final. Como podéis ver en la imagen 1, se puede exportar el archivo a una gran cantidad de formatos, como por ejemplo PDF, HTML, JPG, PNG, etc. Además, te permite decidir los parámetros o características en que queremos exportar el proyecto, cosa que también podéis ver en las imágenes 2 y 3. Nosotras decidimos exportarlo a PDF, JPG y NTD, que es el formato estándar de los proyectos en InDesign. Decidimos exportar a 3 formatos distintos, ya no solo para ver cómo quedaba o cómo se veía en cada formato, sino también para comprobar que los títulos, las imágenes y los cuadros de texto estaban donde tenían que estar y no se habían descuadrado. Y ahora pasamos a hablar de las conclusiones del trabajo. La primera es que InDesign es una herramienta de pago, pero tiene una versión gratuita durante 7 días, lo cual está bien para hacer este trabajo. Nos ha servido para aprender a utilizarla porque es fácil y hay gran variedad de tutoriales en Internet, pero consideramos que es un periodo de prueba muy limitado y debería ser de un mes mínimo. Por otro lado, es necesario tener claro el uso de cada herramienta porque, de no ser así, trabajar con InDesign puede resultar muy caótico. Otra conclusión es que después de hacer una valoración general de la aplicación, hemos llegado a la conclusión de que sí es una herramienta útil para la traducción y la maquetación. Por ejemplo, en textos planos no es necesaria ya que podemos utilizar Word o cualquier otro tipo de procesador de texto o herramienta de traducción asistida. Pero para traducir, por ejemplo, portadas de revistas, periódicos, trípticos, infografías o en general cualquier texto que necesite maquetación, InDesign es una herramienta muy acertada, muy fácil de usar y que, como ha dicho antes mi compañera Mónica, es la aplicación de maquetación número 1 en el mercado. Entonces, sí que la recomendamos. Y finalmente hemos podido comprobar que si uno es usuario asiduo de Adobe, InDesign resulta muy parecida a las otras aplicaciones de este desarrollador, como es el caso de Photoshop, y también se asemeja bastante a otros programas de edición en cuanto a diseño y herramientas, como es el caso de GIMP. Y aquí podemos ver nuestra bibliografía, donde están las fuentes que hemos utilizado principalmente para la parte teórica. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra presentación y esperamos que os haya parecido interesante.